Uniautónoma Televisión presenta Semana Internacional de las Comunicaciones, Comunicación y Narrativa en la Era de la Revolución Digital. Esta serie de entrevistas en el marco de la 8ª Semana Internacional de las Comunicaciones, Comunicación y Narrativa en la Era de la Revolución Digital, nuestro invitado es Ramón Salaverría, docente, investigador y periodista de España. Trabajó en radio para la cadena SER y en noticias para Colpisa. Ha dictado conferencias en más de 31 países y es especializado en ciberperiodismo y medios digitales. Será entrevistado por el docente Isaías Molina Jacome. Bienvenidos a la 8ª Semana Internacional de las Comunicaciones. Volvemos a tener aquí a Ramón Salaverría, experto en periodismo digital de la Universidad de Navarra, España. Bienvenido a Barranquilla. Pues es un gusto estar aquí una vez más en la Universidad Autónoma del Caribe. ¿Qué diferencias existen entre el periodismo digital que se practica en Europa versus el que se practica en Latinoamérica? Bueno, en todo el mundo los medios digitales comenzaron más o menos en la misma época, acumulan algo más de 2 décadas de desarrollo, y sí es verdad que efectivamente en los países con mayor poderío económico y mayor desarrollo tecnológico, pues los medios han avanzado con mayor rapidez. América Latina en general ha continuado también esa estela, y hay algunos países donde ha avanzado con mayor rapidez, y otros en cambio, allí donde el desarrollo de la sociedad, la información ha sido más lento, los medios digitales no han avanzado tanto. Pero yo no diría que los medios latinoamericanos están en comparación con los de otras regiones del mundo muy por detrás. Valores noticiosos que aplican los periodistas en los medios de comunicación análogos son parecidos o diferentes a los que se aplican en el periodismo digital. Bueno, el concepto de noticia en los medios digitales en esencia no es muy distinto del concepto de noticia que existe en otros medios no digitales o analógicos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una serie de temas, una serie de cuestiones que capturan más el interés de los usuarios y los lectores de la información en la red. También yo creo que porque el segmento de edad de quienes consumen esa información en general tiende a ser más joven que el del lector de prensa o incluso en estos momentos el propio televidente, ¿no? Entonces, a la gente joven en general les suelen gustar cuestiones más vinculadas al entretenimiento, al deporte, por supuesto, y hay una serie de temáticas que son las que en estos momentos imperan en la red. ¿Y qué cambia de la labor del periodista con la entrada del periodismo digital? ¿Qué cambia? Bueno, cambian las herramientas, por supuesto, cambian los ritmos, porque se han acelerado mucho, pero hay una esencia que a mi modo de ver es inmutable, que no cambia, que son los valores, que son los principios, ¿no? Los principios rectores del periodismo son inmutables y no variaban cuando teníamos apenas 3 medios, que eran la prensa, la radio y la televisión, y cuando ha llegado Internet también hay una serie de valores principales, el culto a la verdad, el servicio al público, que son permanentes. Ahora bien, ya digo, todos esos hay que actualizarlos a la luz de unas tecnologías novedosas que son las que nos ha traído la red. Cuando usted habla de principios o valores que ha tenido el periodista, viene a mi mente el tema polémico del fake news o de las noticias falsas que circulan en las redes sociales. ¿Cómo cree usted que se está dando este fenómeno? Bueno, el periodismo desde sus orígenes siempre ha tenido que lidiar con la mentira, con la falsedad, con el bulo. Y precisamente uno de los deberes permanentes de cualquier periodista es luchar contra esa falsedad. Uno de los cometidos de los medios es sacar adelante a la visibilidad pública la información, pero tan importante como eso es develar la mentira. Y en estos momentos en los que se comprueba que efectivamente hay una cantidad enorme de bulos, de falsedades interesadas que se echan a correr por la red, me parece que el cometido profesional de los periodistas para, poder poner en claro esas falsedades me parece que es incuestionable. Y esas falsedades, lo peor es que con las redes sociales se vuelven virales. Como una noticia
logra la viralidad Bueno, en el mundo de hoy? hay una serie de estímulos que están ya pues, estudiados por el mundo académico, que de alguna manera percuten sobre nuestras emociones, ¿no? Hay algunas cuestiones que nos activan y que bueno, pues generan nuestra compasión, generan nuestra hilaridad, nuestro humor, y esas pulsiones que tienen que ver con aspectos que en el fondo son enormemente humanos, son los que en buena medida están pulsando estas noticias virales, ¿no? Lo que ocurre es que, por desgracia, esas noticias virales, en lugar de trascender o ir más allá, que es lo que, por ejemplo, pues puede hacer una obra clásica, ¿no? Cuando leemos a los clásicos, en el fondo nos están hablando de las pasiones humanas, pero lo hacen desde una altura de miras. Aquí, en cambio, lo que nos hacen es básicamente hacernos perder el tiempo, ¿no? Y esta es la gran diferencia, ¿no? Eso es muy interesante. Hay un vínculo entre, hablando un poco ya del tema académico, un vínculo entre los estudios de periodismo y las emociones humanas, ¿no? Incuestionablemente, o sea, el periodismo habla de las personas y cuando nos olvidamos de las personas, cuando objetivamos a las personas, las cosificamos, estamos perdiendo el foco de lo que realmente deberíamos estar haciendo. Y en muchas ocasiones, yo que me dedico especialmente a la investigación vinculada a los medios digitales y por tanto es un tipo de tecnología que está muy vinculada, digamos, a la automatización, podemos tener un poco la percepción de que bueno, podíamos olvidarnos de las personas, pero yo reivindico esa importancia, ese punto nuclear, porque si no el periodismo carece de sentido. Sí, pero si bien es cierto que no podemos dejar de lado a las personas, uno ve en los medios de comunicación actuales que se explota el drama humano de una manera exagerada. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, eso es el sensacionalismo, ¿no? Y el sensacionalismo tampoco es que haya nacido con Internet. No. El periodismo amarillista pues ya tiene más de un siglo de recorrido en la historia del periodismo, ¿no? Lo que ocurre es que ahora tenemos una serie de herramientas que nos lo ponen especialmente presente, ¿no? Pues todo este fenómeno de las fotografías, de los vídeos, en los cuales cualquier usuario pues puede prácticamente publicar al instante pues escenas de la vida cotidiana, pues en muchos casos esas escenas están traspasando los límites de la privacidad y aspectos que desde un punto de vista estrictamente profesional pues no deberían ser mostrados. Sigue aplicándose entonces la frase de Joseph Pulitzer, que se hizo multimillonario con el periodismo sensacionalista: hazlos reír o hazlos llorar, ¿no? Sí, y está bien que así sea, o sea, yo no veo nada de malo en que la información pulse las emociones. Ahora bien, siempre y cuando no se pierda de vista que ese aspecto emotivo no puede ser el único, porque la información también tiene que ir al cerebro, además de al corazón y en ocasiones Claro. casi podríamos decir a las tripas, ¿no? Pero sin perder ese elemento netamente humano, me parece que deberíamos bueno, continuar un poco recordando la importancia de que la información, además de entretener, sobre todo lo que tiene que hacer es informar. Así es, pero cuando hablamos de informar, uno mira que el periodismo digital es muy breve, es muy corto. ¿Qué pasa entonces con los géneros de profundización como la crónica o el reportaje, que exigen espacio y que el mundo digital los va poco a poco acortando? Bueno, yo pienso que esta idea asociada de la brevedad como único carácter de la información que se transmite a través de Internet, me parece que en buena medida está poniéndose ya en entredicho. Lo digo porque sí que es verdad que hace 10, 15 años leer un texto largo en pantalla pues era algo realmente tortuoso, pero ahora en cambio comienza a ser perfectamente normal enfrentarse a un texto largo e incluso desde un teléfono móvil pues poderlo leer con absoluta tranquilidad. Y la gente lo que está demostrando es que lo importante en Internet no es si una información es corta o larga, sino que lo realmente relevante es si es buena o mala. Las historias. Sí, y cuando nos encontramos con una buena historia, por larga que sea, la leemos con absoluta, en fin, naturalidad, y en cambio un simple tuit en ocasiones que está mal escrito, pues no terminamos de leerlo. Así es, entonces no hay, según su opinión, no hay nada que temer
con la gente que escribe o los estudiantes que nosotros formamos en las universidades que quieren dedicarse a la crónica, al reportaje, cuando quieren combinarlo con los géneros digitales? Hay un aspecto del que hablo en este congreso, en mi conferencia, y es la orientación, bueno, los desarrollos futuros que encaminan el periodismo hacia la automatización. Hay una buena parte de procesos automatizados que se nos van a venir en el futuro. Y, bueno, una de las cosas es que va a haber algoritmos, sistemas algorítmicos, robots, por llamarlo de alguna manera, que son los que van a escribir por sí mismos buena parte de las noticias. Bueno, pues si va a haber robots que escriben noticias, determinado tipo de noticias muy básicas, me parece que es esencial para poder distinguirse y prestigiarse ante esa competencia automática, poder hacer otro tipo de informaciones mucho más elaboradas. Si un periodista pretende dedicarse toda su carrera a hacer simples pirámides invertidas de 4 o 5 párrafos, pues no va a tener recorrido. Y en cambio, si es capaz de contar las cosas con una visión personal, contando aspectos relevantes, con miradas especiales, pues yo estoy convencido de que eso sí que va a tener futuro. Es decir, casi que uno mira que las características que debe tener un periodista o los comunicadores sociales que nosotros formamos en las universidades, el perfil global, ¿cuál debería ser esas características o esas habilidades y competencias que deberían de tener para lograr encajar en el futuro del periodismo y de la comunicación social y de todo lo que compete a nuestro campo de conocimiento? Los jóvenes, cuando llegan a unas facultades de comunicación social, de periodismo, suelen venir muy cautivados por la tecnología, por aprender las destrezas, las herramientas, los programas. Y eso es necesario, pero eso es enormemente caduco, porque las tecnologías, y más ahora en estos tiempos, pues cambian con una rapidez enorme, ¿no? Por lo tanto, si uno limita su formación en la universidad a aspectos puramente técnicos, su capacidad de vuelo en la profesión a la que se dirige, sea el periodismo o sea cualquier otra, va a ser muy corta. En cambio, si es capaz de explorar una serie de fundamentos esenciales, que son los permanentes, y una flexibilidad para poder aprender las novedades que vayan llegando, porque con toda seguridad van a seguir llegando, esto es lo que me parece fundamental dentro de un estudio universitario. No debería agotarse en una pura instrucción técnica, sino que sobre todo debería ahondar en aquellos asuntos de fondo que son los que nos van a permitir recorrer toda nuestra carrera. Cae usted entonces en lo que ya han dicho muchos teóricos, que es la formación fuerte que deben tener los estudiantes de nuestro campo de conocimiento en ciencias sociales y humanas, que creo que es, digamos, lo que les va a permitir contar unas historias distintas. Las ciencias sociales son como una especie de bisagra entre las humanidades y la ciencia experimental. Nosotros debemos tener algo de las dos cosas, porque por una parte debemos tener un pie colocado en esos aspectos propios de las humanidades, de la filosofía, la literatura, la historia, el pensamiento en general, claro. Y al mismo tiempo debemos ser capaces de analizar todas esas cosas con una serie de bueno, herramientas, modelos propios de la ciencia, ¿no? La estadística, en fin, cuestiones de este tipo. Entonces, desde ese punto de vista me parece que el periodista es una persona que tiene esa parte un tanto bipolar en ocasiones, pero que son, cuando conseguimos que se complementen las dos cosas, es cuando realmente estamos haciendo un periodismo de calidad. ¿Y cree usted que en Iberoamérica, en los países donde usted ha estado presente, ha visto las experiencias del mundo digital, se dan ese tipo de características? A ver, yo no hablaría tanto de facultades como de personas. Yo, a veces, yo me rebelo contra esa afirmación de que tal o cual carrera universitaria no tiene futuro. A ver, un momento. El futuro no lo tienen las carreras, lo tienen las personas. Claro. Y cuando, bueno, es verdad que hay nichos de empleabilidad, muchos más grandes en determinado tipo de oficios, de profesiones, que en otros. Pero incluso en aquellos otros lugares donde en principio hay poco margen para incorporar a nuevos profesionales, y me parece que el de la comunicación no es precisamente uno de ellos,
Yo creo que hay mucho espacio para nuevos profesionales en el mundo de la comunicación. Pero nichos laborales para que sigan desempeñándose y desenvolviéndose los otra cosa estudiantes. es que no serán los mismos de siempre, no son Así es. los tradicionales, pero están creciendo otros en el ámbito de las comunicaciones para la comunicación para organizaciones. En fin, hay un montón de aspectos donde los periodistas me parece que tienen un recorrido muy grande, ¿no? Pero ya digo, ahí el hecho de pensar que son las carreras las que tienen potencial, me parece que el potencial está en las personas. Y en la medida en que consigamos que todos y cada uno de los alumnos puedan desarrollar sus potencialidades, que bueno, son, dependiendo de las personas, pues alguien es mejor en algún asunto que en otro, ¿no? Bueno, pues me parece que es ahí donde hay que poner el acento, ¿no? Una atención lo más personalizada posible a los alumnos, acompañarlos y dejar que hagan prueba y error, que experimenten y que fracasen de vez en cuando, porque eso también curte bastante. Eso del fracaso es interesante. Hoy en día las personas no están dispuestas a asumir los fracasos que son parte también de la vida. Todo el mundo persigue como el paradigma del éxito, pero no quieren asumir que gran parte de las personas que fueron exitosas también tuvieron un montón de fracasos en la vida, pero que no lo cuentan. Bueno, ¿no? yo pienso que en el mundo del periodismo, de los medios, la gente termina bastante vacunada, porque estamos bastante acostumbrados a errar. Y el problema no es tanto errar, como que te dé igual que algo te haya salido mal. Este es el problema. Entonces, en una profesión como esta, donde uno está constantemente pues enfrentándose a unas cámaras o teniendo que buscar una información, es fácil que algún dato se te escape, que pues un nombre pues en un momento te baile. Este tipo de cosas ocurren. El problema está cuando eso nos da igual. Y me parece que inculcar en los futuros periodistas, en los futuros comunicadores, una pasión por tratar de esforzarse en hacer las cosas lo mejor posible, esto es algo que debe estar dentro de la formación universitaria. Hay una pregunta del campo académico que me gustaría hacerle, profesor Salaverría, es cómo usted, que es un estudioso de los estudios de periodismo, cuáles son las tendencias que los académicos hoy en día miran para llevar a cabo este tipo de estudios. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué me podría decir de Bueno, eso? yo diría que en los estudios del mundo de la comunicación, los núcleos principales del estudio no han cambiado tanto. Seguimos hablando de cuestiones como la opinión pública, seguimos hablando de estudios de producción, de cómo se produce el mensaje informativo, los géneros, seguimos hablando de estudios de recepción, es decir, las grandes escuelas o las grandes áreas del estudio de la comunicación social siguen siendo las que eran. Ahora bien, lo que ocurre es que los fenómenos que estudiamos en esas áreas han cambiado radicalmente. La opinión pública, por ejemplo. La opinión pública antes se decía que estaba condicionada por los medios de comunicación y ahora ese condicionamiento ha quedado en gran medida diluido porque son los propios usuarios a través de las redes sociales los que producen una participación constante. En el ámbito de los géneros, por ejemplo, ¿no? De los lenguajes periodísticos. Bueno, pues las redes digitales han traído consigo nuevos lenguajes multimedia. Hay una explosión de redes sociales hoy en día. Que hay que explorar, hay que conocer, hay que experimentar. Entonces, por eso digo que me parece que desde el punto de vista macro, la ciencia de la comunicación no ha cambiado tanto, pero cuando analizamos los asuntos concretos que se estudian en cada uno de esos grandes focos de la investigación, ahí ha habido una revolución absoluta. ¿Es posible seguir utilizando las teorías como la teoría del framing o los encuadres noticiosos, como la teoría de la agenda setting? Todas esas teorías, ¿es posible seguirlas aplicando al periodismo digital o al mundo digital? Es posible, aunque sea para negar su vigencia. Quiero decir, cuando uno está diciendo la teoría de la agenda setting, ¿no? Por ejemplo, que lleva 40 años ya. Exactamente. Entonces, yo de hecho he tenido el privilegio de estar pues, con su padre fundador, con Max Pacons, es un profesor con el que pues, he compartido actividades tanto en Pamplona, en mi universidad, como en la Universidad de Texas, en Austin, y
Y bueno, en su caso, claro, él hace 40 años ideó la teoría de la agenda setting, en la cual los medios eran los que marcaban la agenda informativa, y ahora esa teoría sigue siendo válida precisamente para ponerla en cuestión, en el sentido de que hasta qué punto los medios siguen marcando la agenda. La teoría de la agenda setting sigue estando presente, pero precisamente para ver si el volumen de importancia que tuvieron en el pasado esos medios de comunicación lo siguen teniendo ahora en un escenario completamente multidireccional como el que, bueno, pues tenemos delante de los ojos. Donde los usuarios, a través de darle like, a través de compartir o recomendar las historias, son los que marcan la agenda. Ya los medios de comunicación han cedido un poco el poder. Bueno, eso, los estudios actualmente dicen que marcan la agenda, pero no tanto, en el sentido de que es verdad que el público influye en cuáles son los temas de los que se hablan, pero al mismo tiempo los medios están influyendo sobre esas personas para indicarles cuáles son los temas sobre los que deben estar hablando. Por lo tanto, es una especie de círculo constante donde unos se retroalimentan a los otros, y lo que sí está claro es que los mecanismos de influencia en la comunicación en estos momentos, en la comunicación pública, son muchísimo más complejos de lo que fueron hace no tantos años atrás. Gracias a Ramón Salaverría por compartir su conocimiento en la 8ª Semana Internacional de las Comunicaciones. De esta manera hemos podido conocer más sobre el periodismo y su futuro desde la investigación del docente Ramón Salaverría, aquí en el especial de la 8ª Semana Internacional de las Comunicaciones, Comunicación y Narrativa en la era de la revolución digital. Uniautónoma Televisión presentó Semana Internacional de las Comunicaciones, Comunicación y Narrativa en la era de la revolución digital.